buenas tardes, bienvenidos a Especialistas. Hoy un programa imperdible, como cada semana te traemos a través de la pantalla de Canal 4, de las plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube también, que es María del Valle Fermi, para que vos puedas ver este programa en su edición original hasta las 15:30 horas, en su repetición los domingos a las 10 de la mañana o en el momento en el que vos quieras. A partir de este momento queda colgadito en el canal de YouTube, así que en el dispositivo que tengas a mano, en el momento que quieras, podés compartir la partecita que más te interese o podés volver a ver todo este programa. Hoy hablamos acerca de la diabetes, hablamos acerca de la hiperactividad, de la salud escolar y de los controles recomendados en las mujeres, y también hablamos de la salud sexual femenina. Imperdible el programa imperdible el programa de hoy, así que quédate prendidito en la pantalla de Canal 4. Vamos a estar también en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí recibimos todas las consultas, tenemos todas las vías de comunicación, las redes sociales, el número de WhatsApp para que vos te puedas comunicar y enviar la consulta al profesional que te interese encontrar. Y allí también en la web tenés direcciones, teléfonos, notas recomendadas y los enlaces que te van a llevar a descargar la revista o capaz otro capítulo de este Especialistas. Así que quede agendadito ahí en el teléfono, guardada esta dirección web que es www.mundobebecontenidos.com.ar. Vamos a agradecer la indumentaria de hoy, es de Terio, Indumentaria by Jujuy Models. Pueden encontrar este estilo y muchos más en Patricias Argentinas 425. También tienen un montón de promos que son para este final de temporada ya de otoño, en donde se empieza a venir el invierno más crudo, las temporadas que sigue siendo otoño, pero las temperaturas mucho más frías y uno empieza también a abrigarse mucho más. Así que visítenlos o a través de sus redes sociales, tienen un montón de cosas. El peinado hoy es de Jorge Villena y el maquillaje de Marcos Didolich, ambos de Fusión Peluquería en Urquiza 558. Voy a girar así, impecable. Me encantó, muchísimas gracias. Muy invierno también. Muchísimas gracias, son unos genios y trabajan con las primeras marcas, tanto en peluquería como en maquillaje o estética también masculina. Tienen un montón de cosas para ofrecerte, tienen un gran servicio en Urquiza 555 y también pueden encontrarlos, 558, y también pueden encontrarlos en sus redes sociales como Fusión Peluquería Oficial. Al doctor Fernando Soler Boadas de Soler Clínica Estética en Alvear 563, también un beso muy grande al doctor Esteban Salazar Reinaldi de Salazar Reinaldi Hair Restoration en Avenida España 1528, primer piso A. Gracias por la restauración capilar ya que trabajamos hace muchos años. A Florería La Orquídea en Sarmiento 443 por estos arreglos florales que le dan un toque de calidez a nuestra escenografía. Y a Canela y Miel de viandas vegetarianas en el 388-4100-659, que pueden encontrar el servicio de viandas vegetarianas y un montón de servicios más, asesoramiento y comida hecha con muchísimo amor, así que súper recomendables cada uno de los profesionales y de los lugares que nos acompañan en esta presentación de Especialistas. Ahora temporada número 15 que empieza en este momento, así que quédate prendidito en nuestra pantalla. Arrancamos de esta manera. Arrancamos los
temas en este Especialistas. Si vos te querés comunicar con nosotros, www.mundobecontenidos.com.ar. En nuestra web tenés el celular, las redes sociales, el email, o hay también un apartado para consultas, para que nos puedas dejar tu consulta. Nosotros se la enviamos al profesional en cuestión y de la misma manera te la reenviamos a vos en una respuesta privada, así que podés contactarte con nosotros y si no también volver a ver este programa. Vamos a presentar por primera vez en esta temporada número 15 a la doctora Natalia Saí. Ustedes ya la conocen, es una profesional que siempre recomendamos. Ella es médica especialista en medicina interna, especialista también en diabetes. Gracias, Nati, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer. Igualmente. Gracias por venir y saludos a esos bebés que nos están esperando en casa. Les mando un saludo a mis niños que están en casa ahí esperándome. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la diabetes. Bien. En su generalidad, ¿no? Porque cada vez se habla desde distintas especialidades que es una enfermedad como que se va diagnosticando más o que estamos más propensos a tenerlas o que debemos prevenirla, ¿no? Desde distintos lugares, pero no sabemos muy bien qué es la diabetes. Bien, es un tema muy amplio, ¿no? Diabetes, pero sí es verdad que en este último tiempo, en estos últimos años, ha aumentado muchísimo los casos, ¿no? De diabetes, sí. o ha aumentado el diagnóstico de diabetes. Quizás antes teníamos a lo mejor los mismos números y no se diagnosticaba, y ahora sí, ¿no? Y tiene mucho que ver y vienen de la mano con el tema del estilo de vida que las personas llevamos en estos últimos tiempos, el sedentarismo, ¿no? El control del peso, el sobrepeso, la obesidad. Y bueno, siempre la diabetes también viene acompañada de algunas otras situaciones como hipertensión, como alteraciones en los valores del colesterol, ¿no? que predisponen a tener esta enfermedad, ¿sí? Pero sí, es muy frecuente y lo más importante es que lo más común es que es asintomática, ¿no es cierto? Entonces no da síntomas, por lo tanto la importancia de transmitir aquí que hay que buscarla muchas veces, ¿no? O sea, no es que va a dar da síntomas cuando los valores de glucosa, que es el azúcar en sangre, son muy altos, muy elevados, ¿sí? Pero si no, lo más común es que sea asintomática y que uno la diagnostique en un análisis de rutina, quizás por otro motivo. Entonces llegamos así de esa forma al diagnóstico, ¿no? Bien, bien. Por eso es la importancia, porque cuando ya da síntomas ya estamos en un estadio alto, digamos, de la enfermedad. Estamos en eso. Generalmente cuando da síntomas es porque tenemos valores muy altos de glucosa, pero no se divide la diabetes en estadios o en gravedad, ¿no es cierto? Siempre es importante aclarar eso porque hay un mito a la vuelta, por ahí hay dos tipos de diabetes que son las más comunes o la que uno más escucha nombrar, que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y por ahí los pacientes creen que al ser 1 o 2 es una más leve y la otra más grave. Y en realidad son diferentes causas, diferentes los motivos por los cuales se está provocando o produciendo la diabetes, ¿sí? Una, que es la diabetes tipo 1, generalmente, y digo generalmente porque cada vez se entremezclan más los dos tipos, ¿no? Y tenemos la tipo 2 en adolescentes por la epidemia de obesidad y tenemos tipo 1 en adultos también. Claro. Entonces, pero lo más común es que la tipo 1 se dé en adolescentes o niños. Y eso se produce porque el páncreas, que es un órgano que está dentro del abdomen, no fabrica insulina. Y es una enfermedad autoinmune. O sea, el organismo reconoce o interpreta que el páncreas no es propio, lo inflama, lo daña y deja de fabricar insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 se da en adultos y viene de la mano de estas otras situaciones que yo te nombraba anteriormente. Y el páncreas fabrica insulina, pero siempre yo le explico a los pacientes, la insulina es como una llave que intenta abrir una puerta para que ese azúcar que está circulando se vaya. Y esa insulina que se fabrica no encuentra esa cerradura, por lo tanto el azúcar no puede salir de la sangre y eso se llama insulinoresistencia, o sea, viene de la mano de esa insulinoresistencia que sería como el mecanismo de la diabetes tipo 2. Pero ninguna es más grave que la otra, sino que son diferentes. Bien, diferentes causas. Que van a diagnosticarse. Cuando se diagnostica, el tratamiento va a ir modificándose según el estilo de vida y la etapa de la vida, digamos, de esa persona, pero no se va a curar. Claro, eso es súper importante porque también hay muchos mitos a la vuelta de la diabetes y ese es otro, que es el tema de la curación.
Por el momento la diabetes no tiene cura, entonces una vez que se diagnostica, el paciente tiene que saber que va a tomar o va a recibir un tratamiento que tiene que continuarlo siempre, salvo que el médico, por algún motivo, que será puntual para cada situación, decida suspender por alguna cuestión, Sí. pero si no, el tratamiento es siempre. Entonces, cuando cuando ven que se están quedando sin medicamentos o sin insulina o pastillas o lo que sea, Claro. es importante acudir a un control o de alguna manera conseguir para la continuidad del tratamiento, ¿no? Bien. Los tratamientos siempre van a tener una parte como farmacológica, digamos, alguna medicación, más algún hábito en el estilo de vida, algo que yo pueda incorporar, o solamente uno de los dos. No, siempre se complementan las dos cosas y eso es súper importante porque eh, tres patas tiene el tratamiento Bien. de la diabetes y si falta una, el tratamiento es incompleto. Una es lo farmacológico, que puede ser insulina, puede ser pastillas, bueno, dependiendo de cada situación. Y lo otro es la alimentación saludable y la actividad física, que si vendrían pastillas de esas dos cosas, una las indicaría, pero bueno, no existen, por lo tanto, y es lo más complicado, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante que el paciente interprete que eso es parte del tratamiento, no es que si puede o no puede, no. O sea, es No es parte optativo, no es digamos. optativo, exactamente. O sea, Claro. es parte del tratamiento. Por eso Bien. la importancia. Y si falta alguna de esas tres cosas, es un tratamiento incompleto, ¿no? O sea, lo ideal, lo óptimo sería que las personas puedan aplicar esas tres vías de tratamiento para optimizar su control diabetológico. Un tratamiento incompleto significa la agudeza de algún síntoma, volver a cero, digamos, en la enfermedad. No, no eso, pero sí va a costar muchísimo más lograr Claro. un control de la diabetes, porque si bien la diabetes no se cura, como decíamos antes, se controla perfectamente y las personas pueden estar con diabetes y con valores normales de glucemia, lo que no significa que no tengan diabetes, ¿no? Claro. Sino que se controla y que pueden tener valores normales de glucemia, entonces quizás al faltar alguna de esas cosas, el tratamiento o el control es más difícil, ¿no? Sí, De lograr. totalmente. Totalmente. Eso. Si yo, lo principal es mantener el nivel de glucemia. Si tengo alguna desregulación en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Me dio un ataque de angustia y comí todo lo que no tenía que comer. Va a ser inmediato después la consecuencia, el que suba la glucemia, el que impacte en mis órganos, en que yo me sienta impactado por esta desregulación del tratamiento. Con respecto a la alimentación, siempre, digamos, proponemos o promovemos el cambio en el estilo de vida, en el sentido de que no es que hacemos una dieta un mes y después volvemos a comer todo como antes. Por lo tanto, en ese cambio del estilo de vida, que es algo desde el momento del diagnóstico y para siempre, la idea es que las personas puedan tener estas cuestiones, ¿no? De decir, bueno, una pizza, un asado, poder salir y darse ese gusto de comer algo fuera de su plan de alimentación. Entonces, sí, probablemente en ese momento donde sucede esa ingesta, el azúcar aumente en ese momento. Ahora, si es una glucemia que aumenta en ese momento, consecuencia de esa ingesta, y después cuando la comida se metaboliza y se va, los valores de glucemia se normalizan y el paciente continúa con el tratamiento, no hay mayor impacto. El problema es cuando esos valores de glucemia o esas transgresiones quizás alimentarias son continuas y los valores de glucemia son permanentemente altos. Eso sí, a lo largo del tiempo puede traer consecuencias, ¿no? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Y la diabetes afecta principalmente, sabemos, ¿no? Los ojos, los riñones, el corazón, las arterias del corazón, las arterias de las piernas, las arterias del cerebro, los nervios, los cablecitos que salen de la columna y llegan a distintas partes del cuerpo para dar sensibilidad o para la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un amplio grupo de órganos o síntomas que pueden presentarse a largo plazo con una diabetes mal controlada, ¿no? Claro, que era lo que veíamos antes, ¿no? Que la diabetes terminaba con, no sé, por ejemplo, la amputación de un pie o con un paciente inmovilizado o moviéndose en silla de ruedas, dependiente,
de alguien más o de algo que lo ayude, ¿no? Pero hoy con el diagnóstico temprano y con un tratamiento acorde, pueden evitarse todas esas consecuencias. Sí, sí, seguro. Puede evitarse, por eso siempre recomendamos a personas que a lo mejor no tienen ningún factor de riesgo, que eso también es importante, y tienen más de 40, 45 años, que se hagan un chequeo anual de laboratorio, no hace falta más que eso. Y todavía vemos estas situaciones, pero sí es verdad que se ven mucho menos, ¿sí? O sea, que el diagnóstico es más precoz, la gama de tratamiento que tenemos hoy es muchísimo mayor, o sea, hay un montón de medicamentos. El tema del monitoreo, o sea, de tener un aparatito en tu casa para ver qué valores de glucosa tenés, también es importante. Claro. Entonces, bueno, todo eso ayuda al control de la diabetes y a evitar estas complicaciones que vos estabas diciendo recién. Totalmente. En el tema de los adolescentes, ¿no? O en esta etapa de rebeldía, de uno, bueno, en todos los sentidos, los adolescentes van transgrediendo los límites continuamente. ¿Tienen también conciencia, según tus pacientes o el grupo que vos hayas podido evaluar, de esta enfermedad y de sus consecuencias? ¿O también es una etapa difícil para poder controlarla? Sí, quizás es la etapa más difícil, ¿no? La preadolescencia, la adolescencia, porque bueno, un poco cuando son niños y tienen su diabetes siempre están con los papás encima, por ahí con el control, y por ahí en esta edad que vos decís es más complejo. Pero hoy por hoy, pacientes con diabetes que reciben su tratamiento pueden llevar una vida completamente normal. Y eso es importante porque por ahí adolescentes van a poder hacer, qué sé yo, su viaje de egresados, viajar con el colegio, o sea, esos son situaciones que hacer algún deporte. Hay adolescentes que son diabéticos tipo 1 y que son deportistas de alto riesgo, y se puede hacer perfectamente, sobre todo con las herramientas que tenemos cada vez más en tecnología, ¿no? Bien. Que eso ayuda muchísimo también a esa edad. Bien, bien. Y está bueno que recalcar esto de la actividad física o el deporte que se elija es fundamental. No es que el diabético no puede hacer actividad física o no está del 100% recomendada, sino No, al no, contrario. al contrario. Y también importante que, más allá de que uno tenga una actividad laboral que sea activa, por ejemplo, puede ser un paciente que, no sé, trabaja en la construcción, entonces está todo el día activo, o un paciente que es un empleado administrativo que está sentado todo el día en una computadora. El tipo de actividad laboral es diferente, pero independientemente de cuál sea la actividad física tiene que ser programada fuera de la actividad laboral, cualquiera sea, hacer actividad física fuera de esa actividad laboral, ¿no? 30 minutos diarios, 45 minutos, si lo hacemos 3 veces a la semana, caminar alcanza. ¿Sí? O sea, no hay que ir a pagar un gimnasio o algún club o algo, con caminar es suficiente. Bien, bien, está buenísimo. Vos nombrabas recién en el comienzo que hay factores de riesgo para buscar esta enfermedad, que muchas veces el hallazgo tiene que ver con otro tipo de chequeos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo para que nosotros estemos atentos también? Sí, bueno, hay factores de riesgo sobre los que uno puede tener el paciente, ¿no? Puede modificar ciertas cosas. Por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? No hacer lo que hablábamos recién, no hacer actividad es un factor de riesgo. ¿El paciente lo puede modificar? Sí, porque puede hacer actividad. El cigarrillo es otro factor de riesgo que podemos modificar. El peso, sobrepeso, obesidad es otro factor de riesgo que podemos modificar. El colesterol alto es algo que también se puede modificar. Pero hay cosas que también son factores de riesgo y sobre las que no podemos intervenir. Por ejemplo, la edad, ¿no? Claro. La edad pasa, es un factor de riesgo y, bueno, lo tenemos y no podemos hacer nada con eso. O el antecedente de haber tenido en la familia algún familiar de primer grado, papá, mamá, hermanos, que tengan diabetes, también sobre eso no podemos hacer mucho, y eso también suma riesgo a tener diabetes en un futuro, ¿no? Entonces, las personas que tienen esos factores de riesgo deberían buscar diabetes, y las que no lo tienen, a partir de los 40, 45 años, un chequeo también de rutina con un laboratorio no está mal. Con esa manera, con un laboratorio, con un análisis de sangre. De sangre, sí. Un análisis de sangre de rutina inicial para poder ver resultados y después, bueno, avanzar si hace falta con otras cosas, ¿no? Pero básicamente eso. Bien, buenísimo. Sí, muchas gracias, Nati. No, por favor, placer. Igualmente. ¿Te pueden encontrar o consultar? Yo estoy en el Instituto Geo, José de la Iglesia, 1515, ahí hago consultorio. Y después estoy a cargo de la unidad de diabetes del internado del Sanatorio Lavalle, donde veo a los pacientes con diabetes
en la internación. Bien, gracias. No, que por tengas favor. una gran semana. Muchas gracias, igualmente. Vamos a la pausa con la doctora Natalia Said. Ya continuamos. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Con el objetivo de facilitar la circulación vehicular y garantizar la seguridad vial, trabajamos en nudos viales incorporando giros libres y carriles selectivos. Con recursos propios, continuamos con trabajos de reparación de bocacalles en zonas de importante tránsito vehicular y peatonal, utilizando tecnología de hormigón para mayor seguridad y durabilidad. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos anticaída, implantes capilares y técnica FUE de última generación. Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790 o ingresando en www.zrfue.com. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Muy bien, continuamos con este Especialista. Si vos querés volver a ver este programa, lo emitimos el domingo a las 10 de la mañana por Canal 4, por sus plataformas digitales. Queda colgadito también en el canal de YouTube, que es María del Valle Fermi, y allí también tenés la página de Instagram, la de Facebook, tenés el celular y todas las vías de comunicación para poder comunicarte, valga la redundancia, con nosotros, enviar el mensaje al profesional en cuestión y que nosotros se lo podamos enviar de manera privada. De esa misma forma te va a llegar a vos para que puedan evacuar las dudas, para que puedan concretar una cita, para que puedan sobre todo tejer esta red de profesionales que vamos haciendo. Ya hace 15 años que nos vamos nutriendo y obviamente ayudando a prevenir enfermedades, aportando a la calidad de vida o impulsando obviamente algún tratamiento. Vamos a recibir a la doctora Mara Morales. Ella es una referente, es amiga también de Especialistas, es una profesional que siempre recomendamos, es referente en su especialidad, es neuróloga infantil. Gracias por estar con nosotros, Mara. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, y gracias a Pedro también por haber venido. Gracias por venir. ¿Todo bien? ¿Así? Sí, todo bien, perfecto. Pedro es parte también de Especialistas, ¿no? Lo hemos visto crecer de a poquito. Hasta en la panza vino. Hasta en la panza, adentro y afuera también, ¿no? Sí. Del aire, estuvo con nosotros. Así que hermoso verte tan grande y tan sanito. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de la hiperactividad, del déficit de atención e hiperactividad, que sería lo contrario a lo que está sucediendo con Pedro en este momento, Exactamente, ¿no? Lo que normalmente no pasa. Sí. No, bueno,
Es bastante frecuente y en realidad engloba, o sea, lo más común es que dicen es hiperactivo, es desatento, pero en realidad abarca muchas funciones cognitivas estas dificultades que repercuten no solo en el desempeño académico, sino en cómo se desempeña socialmente y escolarmente ese chico, ¿no? El déficit de atención es un conjunto de alteraciones que no solo producen esta dificultad para estar atento, para poder prestar atención, para volver con el cuaderno completo, para no perder los útiles, que puede o no estar asociada a la hiperactividad, porque por ejemplo en los varones sí es como mucho más hiperactivo, pero en las nenas es más desatento, pero también puede haber cierto grado de hiperactividad, y que puede o no asociarse a impulsividad, esa respuesta rápida, ese falta de freno inhibitorio para poder realizar ciertas actividades, ¿no? Y lo complejo de este síndrome es que lo que altera principalmente se llaman funciones ejecutivas. Y a mí me gusta explicarle a los papás que las funciones ejecutivas son como el director de orquesta para que podamos entender. ¿Por qué? Porque nos ayudan, si tenemos que hacer una actividad, organizar la actividad, planificar cómo vamos a hacer esa actividad, irnos monitoreando mientras vamos haciendo esa actividad e irnos autoevaluando. Entonces imagínate que son funciones muy complejas y que nos permiten hacer todas las actividades. ¿Qué nos pasa con los chicos de hiperactividad? Le decís, bueno, vamos a hacer un... perdón. Sí, dale. Todas estas funciones ejecutivas van a ir en desarrollo, en el crecimiento, digo, porque hay un montón de grandes que todavía no hemos logrado o no han logrado todo esto, ¿no? Sí, lo vamos aprendiendo. Exactamente. Por eso dentro de lo que es el pilar de tratamiento está poder ser, como yo digo, buscar ese tutor que va a hacer las funciones ejecutivas de ese niño mientras está aprendiendo. Pero estas funciones, como vos le dijiste, empiezan a formarse entre los 4 o 5 años con mayor intensidad a partir de los 6 y van a terminar de formarse a los 12, las funciones ejecutivas, o sea, a madurar, a lograr poder hacer todo ese tipo de actividades, digamos, sin necesidad de un apoyo. Bien. Bien, perfecto. Vos decías recién, por ejemplo, el déficit de atención puede ser este niño que pierde las cosas en el colegio. Es algo también súper común, ¿no? Empezaron las clases, a la semana ya no tiene la goma, no tiene la boligoma. No es esa pérdida natural de la edad, digamos. A ver, no es solamente eso. Los chicos aprenden a organizarse, pero vos vas a ver que el chico, o sea, la queja es... le cuesta estar sentado, vuelve con el cuaderno sin completar, se olvidó la campera, perdió los útiles, ¿sí? O sea, hay una serie de cosas. Charla con los demás, se levanta para ir al baño, muchas veces no logra que terminen de darle la pregunta y él ya responde, no logra permanecer en su turno de ida y vuelta. En general son chicos que motrizmente están súper activos, por ahí les cuesta también manejar su cuerpo y entonces por ahí juegan más torpes, les cuesta esperar el turno de los demás, entonces por eso socialmente también tienen dificultades, porque a veces no logran pensar, quieren estar primero, quieren estar ya, claro, todo no ya. Sucede y eso solo en el colegio, sucede también cuando voy a jugar al fútbol y no espero el turno que llegue primero a la fila para poder patear la pelota. Exactamente, tiene que pasar en todos los ámbitos. Y es muy importante porque, a ver, primero en qué momento se da, porque hablar de déficit de atención e hiperactividad a los 3 años no está bien, porque son funciones que recién se están formando y los 3 años son la edad motora por excelencia, entonces si un chico está quieto a los 3 años nos tiene que preocupar, ¿sí? En cambio no es lo mismo a los 6, donde uno ya espera que ellos logren estar por lo menos 15, 20 minutos de atención y obviamente van a tener que requerir algún cambio en lo atencional para poder seguir aprendiendo. Y también no es lo mismo el chico que solo tiene esos síntomas en la escuela y no los tiene en fútbol, no los tiene en pintura, no los tiene en otras situaciones. O en la casa, ¿no? Pasa mucho esto de no espero o sí espero que mamá termine de hacer tal cosa para poder prestarle atención a lo que yo necesito, o que me dé eso que estoy esperando, ¿no? Sí, tiene que darse no solo en la escuela, sino también en todas las actividades y tiene que ser de tal magnitud que impacte en el desempeño escolar, social y familiar. Bien, bien, perfecto. ¿Hay un sobrediagnóstico de hiperactividad o de déficit de atención? Digo, no de la especialidad, ¿no? Sino esto de que entre las mamás hablamos,
capaz que las docentes, y capaz que el nene, no sé, se aburre o necesitaba lentes y entonces estaba en el fondo y no copió nada porque... Eso te iba a decir. Muchas veces se confunden con otros síndromes porque, por ejemplo, si yo no entiendo, no puedo prestar atención. Claro. Y lo que yo siempre les explico a los papás, les digo, bueno, ¿usted habla alemán? Y claro, no, nadie habla alemán. Y dice, no, doctora. Le digo, bueno, ¿usted cuánto piensa que puede estar en una conferencia de alemán prestando atención? Claro. Y uno puede estar sentado como un adulto con una capacidad atencional normal, pero a los 5 minutos uno va a estar pensando qué le faltó hacer, quizá a los 7 ya chequees el celular, quizá a los 9 saque un caramelito, quizá a los 15 minutos te levantes para ir al baño, y no es que no tenés la capacidad de prestar atención y estar en lo que tenés que estar, sino que no estás entendiendo. Entonces, muchas veces pasa eso, que hay chicos que dicen, no, es un desatento o no presta atención, pero en realidad lo que le están dando no lo está pudiendo entender. Procesar, Entonces, claro, entonces no pueden prestar atención. ¿Sí? Eso es lo más común que pasa en chicos que tienen otros problemas, ya sea por ahí una inteligencia menor o tienen problemas específicos del aprendizaje, como era antes la dislexia o la discalculia, y son confundidos con eso. Y chicos que tienen autismo, que tienen por ahí un mejor funcionamiento, lenguaje, y no tienen tantas dificultades cognitivas, también pasan muchas veces como desatentos, ¿no? Claro. Aunque es muy importante saber que todas estas cosas que pueden confundirse pueden estar juntas en su mayoría de las cosas. Y entonces tenemos chicos con autismo y déficit de atención, chicos con discapacidad intelectual y déficit de atención, o dislexia y déficit de atención asociado. Bien, bien. Para eso hay que hacer como un diagnóstico oportuno, que recién decías a partir de los 3 años o hasta los 3 años no, hay que ir viendo, pero no se puede diagnosticar. No, pero sí podemos ir dando pautas de organización. Bien. Eso, o sea, a veces no podemos cerrar diagnóstico porque es como digo, bueno, uno va a aprender a leer y escribir entre primero y segundo grado. Yo en sala de 4 no te puedo decir, no, este chico va a tener, pero sí podemos ir viendo que hay cosas o dificultades que ya vamos viendo en el desarrollo y entonces sí podemos actuar. ¿Por qué? Porque un chico que va a ser hiperactivo o desatento, sí que empezamos a ver que tienen dificultades por ahí para regular su conducta, o son chicos que les cuesta la espera, o dificultad en el manejo de la frustración, o realmente sí tienen una actividad mayor que el de sus compañeros o los chicos de su propiedad, y uno tiene que ir organizando esa conducta para que lleguen de la mejor manera en la edad donde digamos, vamos a poder evaluar formalmente todas estas capacidades, ¿no? ¿Y en qué edad se puede evaluar formalmente o cómo es esta evaluación del diagnóstico? La realidad es que uno va buscando criterios entre los 5 y los 6 años que tienen que cumplirse, pero sobre todo debe excluir otras cosas que son las más difíciles para hacer el diagnóstico. Tenemos que poder medirle la inteligencia, porque ya dije que si yo no entiendo no puedo prestar atención, y una de las primeras cosas es eso. Entonces, chico que ya puede medirse su inteligencia entre los 4, 5 años, 6, obviamente, es como mucho más fácil ir limpiando estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Después una buena neuropsicóloga, ella nos va a ayudar con todo lo que son funciones ejecutivas. Tenemos formas y test específicos para medir la capacidad atencional y los distintos tipos de atenciones, ¿sí? Y la capacidad de organización, de planificación. Todo eso lo podemos ir midiendo con una buena neuropsicóloga. Y sí tenemos que hacer evaluaciones con las psicopedagogas también para ver si hay dislexia asociada, ¿sí? Entonces tenemos que como completar una evaluación un poquito más formal, más integral, ¿no? Bien. Y a partir de ahí también se pueden sumar a estas pautas previamente ya establecidas o charladas con la familia, algún tratamiento un poco más también formal o como más intenso para poder mejorar la calidad de... Sí, yo te dije al principio que estos chicos lo que tienen es una dificultad no solo en lo académico, sino también en lo social. Entonces necesitan como varios abordajes. Es importante que en la casa sepan trabajar, la escuela sepa trabajar y el lugar a donde él va, llámese inglés, fútbol, rugby, colabore también en todo lo que va a ser este abordaje en los chicos. En general son chicos donde necesitamos unas funciones ejecutivas de tutor, entonces puede ser o una buena neuropsicóloga o psicopedagoga, ¿sí?
Necesitamos por ahí, lo que las recomendaciones que yo les doy a las mamás es que si hay alguien más que pueda hacer las tareas con sus hijos, la haga. ¿Por qué? Porque eso mantiene el vínculo y favorece a que seamos un poco más estrictos en horarios y en cumplimiento, y todo lo que sea organización para ellos les sirve muchísimo más. Y también tiene que volcarse después todo esto a la escuela. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa en los chicos que vienen con esta dificultad? Son los chicos que siempre están señalados con él es el que se porta mal, es el que se levanta, el que no copia, el que siempre la seño lo está retando. Entonces yo siempre les digo a los papás, ¿qué pasa si vos en tu trabajo todos los días vas y todos los días te esforzás, pero no llegás? No te alcanza, volvés con un, no sé, tu jefe que te mandó con un montón de cosas a la casa, volviste a la casa con todo eso, en tu casa tenés un montón de cosas, tu marido te dice simplemente encima... con un verso acá de que no pudiste llegar Claro, al y llegás a tu casa objetivo. y tu marido te dice, y no terminaste y ahora te le venís con todo esto y te vuelven a retar. Llega un momento donde el chico lo que hace es no querer ir más a la escuela. Claro. Porque él se esfuerza, sí. o no se esfuerza, o pone sí, porque él pone su intención, pero Todas no las puede. ganas. Y entonces viene en el fracaso. Entonces, si del otro lado está, te fracciono las consignas, te tomo la prueba más reducida, no en cantidad, sino en la... digamos, no en la cantidad de contenido, sino, es decir, en vez de hacerte 10 preguntas, te hago 5. Claro, en vez de te ponerte una puntualizo pregunta un de un poco. lado y darte que pongas la respuesta del otro, que te cuesta esto, te lo hago de un solo lado. En vez de que tengas que leer todo junto, te lo fracciono. O sea, son adecuaciones metodológicas que hacen que ese chico se pueda sacar el 10. Y con el 10, el chico es feliz y quiere volver a la escuela. Porque cuando nos sacamos malas notas o cuando no rendimos, no nos gusta ir a la escuela. Pero si del otro lado empezamos a ver que hay un 10, que hay una felicitación, que hay una carita feliz, y bueno, entonces queremos ir. Y ahí, bueno, cambia en general ese mal comportamiento de ese chico porque realmente ve que del otro lado hay un premio, una recompensa. Estoy haciendo algo bien también, Sí. ¿no? Estoy aprendiendo y se nota, no soy el niño problema que hace solamente renegar al seño. Exactamente. Y muchas veces es tan importante esto que estás diciendo, yo que tengo niños en edad escolar, pasa mucho desde muy pequeñitos, no solamente la seño es la que dice, ¿no? Es tal cosa y en el grupo de mamás es Juanito, el Pedrito, que es de determinada manera, sino que los mismos niños dicen, no, es que no sé, hoy lo retaron a Pedrito 3 veces porque no se porta bien. Los mismos niños incorporan esas etiquetas que después también le hacen mal a sus amiguitos. Sí, sí, por eso tiene que ser un abordaje integral, o sea, tiene que haber desde el otro lado un saber, enseñar distinto para que ese chico que tiene toda la potencialidad, porque dijimos que son chicos que tienen inteligencia normal, puedan desempeñarse y desarrollarse de la mejor manera. Claro, totalmente. El déficit de atención e hiperactividad va a estar apoyado principalmente en esta etapa de crecimiento y aprendizaje durante toda la primaria, pero así también yo voy a tener que seguir buscando herramientas para la secundaria, para la formación universitaria o terciaria. Es algo que lo acompaña toda la vida, pero que va cambiando durante toda la vida y que como tuvimos un tutor que nos enseñó a organizarnos, a planificar, nos va a ser mucho más fácil. Y quizá en el secundario sí necesitemos algunas adecuaciones, pero quizás ya después en la edad adulta seguramente que no, y vamos a poder hacer una vida totalmente normal. Pero vamos a necesitar poder, digamos, tener estas herramientas de cómo me voy a organizar, cómo lo voy a planificar, cómo voy a contar hasta 10 antes de dar una respuesta, porque la impulsividad es alguna cosa que acompaña bastante frecuente y entonces tengo que aprender a controlarme, a pensar antes de contestar, ¿no? A manejar mi cuerpo, todo eso se tiene que ir aprendiendo para que tengamos una adolescencia y una adultez sin problema. Y es muy importante el abordaje porque los chicos que tienen déficit de atención y no se trabaja todo eso, son chicos que tienen más posibilidades de adicción, más tendencia a tener accidentes, más tendencia a ser adultos que pierden el trabajo,
más tendencia al suicidio también, o sea que son chicos que tienen mayor riesgo de un montón de otras cosas, sí, exactamente, que el adolescente normal, ¿no? Que ya los tiene, como digo yo, porque está expuesto a todo, pero bueno, ellos tienen más dificultad, sobre todo para lo que es el autocontrol, ¿no? Claro, claro. ¿Es un abordaje que lo van a hacer multidisciplinariamente? Sí, sobre todo la psicóloga, psicopedagoga, la maestra y en muchos casos la terapista ocupacional que nos ayuda desde el cuerpo y lo sensorial también a mejorar algunas cosas. Y totalmente. Por ejemplo, en algunas veces los chicos que necesitan estar en movimiento y por ahí están con una pelotita o están con el elástico abajo moviendo el piecito en el elástico de la pierna, o sea, ciertas cositas que se pueden dar, que son sencillas y que ayudan a que el chico pueda estar sentado. Bien, bien, buenísimo. ¿Te pueden encontrar, consultar? En el Hospital Materno Infantil todas las mañanas o en Conciencia en Ciudad de Nieva todas las tardes. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a vos. Que tengas una gran semana. Gracias, Pedrito, por acompañarnos y ayudarnos a ejemplificar el tema, ¿no? El contrario al tema sería. Gracias. Vamos a la pausa y ya continuamos. Quédate ahí, ya seguimos con especialistas. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos anticaída, implantes capilares y técnica FUE de última generación. Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790 o ingresando en www.zrfue.com. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Continuamos con este especialista. Si vos querés ser parte de nuestro programa, te comunicás en www.mundodecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las vías de comunicación, el Instagram, el Facebook, el canal de YouTube y el celular para que puedas utilizar la que más fácil te sea y puedas enviar tu consulta o puedas también ver ahí en la página la dirección del profesional, los teléfonos, puedas las vías necesarias para que puedas ir a consultarlo y obviamente podés volver a ver este programa a través de nuestra web que queda colgadito, las revistas tenés allí y un montón de datos más. Vamos a recibir a la doctora Claudia Castro, ella es una médica además de reconocida y muy querida por todos sus pacientes y colegas, una amiga de especialistas, nos ha visitado en cada una de las temporadas, es médica especialista en ginecología, también en obstetricia, que vamos en detrimento, ya en dejándola en desuso a la especialidad,
porque está muy abocada a la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy y todo lo que eso significa, ¿no? Muchas gracias por estar, Clau, con nosotras. Un placer. Gracias a vos por la invitación y siempre es un placer estar en tu programa que sabemos que llega a tantas familias jujeñas. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de la salud escolar hoy, que tiene que ver más con esta función, ¿no? Desde la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud, y es algo que nos destaca mucho también como provincia en todo el interior de la Argentina. Tal cual, así Jujuy es una pionera en muchas acciones que tienen que ver, acciones que han servido de ejemplo para otras provincias. Una de ellas es salud escolar. Tenemos nosotros una trayectoria de muchos años, prácticamente 50 años de salud escolar, y se cumple y las familias ya lo tienen como asumido, de que parte, digamos, de las actividades que van a tener que hacer, aparte de las actividades escolares, es cumplir con el control de salud escolar que se hace en 2 instancias, en primer grado y también en sexto grado. Esto es una oportunidad porque la verdad que los chicos reciben, los padres primero reciben una información porque los educadores para la salud de las diferentes áreas, de los diferentes colegios, porque se cumplen todas las escuelas, tanto públicas como privadas, reciben la información que es un momento en el cual se puede realizar un control completo, si bien es un control de tamizaje porque se hace la medición, talla, peso, se controla la agudeza visual, se le hace un examen general con respecto a lo que es columna, bueno, el tema de los pies, también se le hace un control de la audición, esto va a permitir de vacunas para ver si tienen las vacunas al día, porque sobre todo son 2 etapas importantísimas, y algo muy importante que es el control odontológico, porque sabemos que bueno, esos son los temas que por allí los niños tienen que tener mucho, no perder ese hábito de lo que es la salud bucal, del control de la salud bucal, y es una gran oportunidad para diagnosticar si venimos bien con el cuidado bucal y si hay que hacer un tratamiento, bueno, tener durante el año para resolverlo. Bien, bien. Es muy importante poder hacerlo y tener el alta, ¿no? Porque más allá, digamos, de que a ustedes les sirve estadísticamente, nos ayuda a los papás y también a los profesionales a poder diagnosticar tempranamente, hacer prevención, ¿no? Y al controlar a nuestro hijo, que también es una edad que si no se enferman, ya le perdemos a veces el control anual con su pediatra. Tal cual, a veces se enfatiza mucho cuando son muy chiquitos, en el primer año, por ahí el de llevarlo todos los meses, y después a medida que van creciendo es como que efectivamente los chicos generalmente es población sana, pero sí requiere esta mirada, sobre todo porque uno dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta que ve bien? ¿Cómo me doy cuenta que puede, cuando va a la escuela y por ahí dicen, bueno, tiene dificultad o no copió bien? Entonces, bueno, primer grado es fundamental ese control y como decía, el alta es importante porque, o sea, a nosotros nos sirve para saber, bueno, cómo está nuestra población, porque es población a cargo, pero sobre todo para una familia, para papá, mamá o el adulto referente que sea responsable de ese control, saber decir, bueno, perfecto, está comenzando bien su año escolar, pero si no, si necesita, por ejemplo, tema para anteojos para ver mejor, o sobre todo lo que nosotros vemos mayor detecciones en problemas odontológicos por lejos. Los chicos necesitan siempre, dependiendo de cada chico, a veces un arreglo, 2, 3, hasta 7 arreglos se detectan, y el problema tiene que ver mucho con eso, y el problema también con el tema de los trastornos del peso. Entonces estamos viendo esto, muchas derivaciones para tener una alimentación más acorde, digamos, y sumarle la actividad física, y bueno, tiene que ver mucho, ¿no?, con hoy los adolescentes, los niños, los adolescentes que están con las pantallas, entonces ya no tienen tanta
actividad física fuera de la escolar, entonces sumar Claro. eso y trabajar juntos, tanto en salud como en educación, por un mismo objetivo de alimentación saludable, agua segura, que los chicos se acostumbren a tomar más agua y bueno, las frutas, todo eso se trata de transmitirles y de poder darles pautas que sean saludables para su crecimiento. Totalmente. Y esto de los controles odontológicos, que es donde más se detecta, digamos, algún tratamiento que haya que realizar. Y el tema del sobrepeso tienen en factor común la mala alimentación, ¿no? Que tanto vos como diferentes profesionales todo el tiempo recalcan. Totalmente. Eso, nosotros, bueno, sabés que nuestra historia en Madre Infancia somos unos promotores acérrimos de la lactancia humana, de decirle que esta acción desde ya, prepararse cuando una mujer planifica un embarazo y ya va pensando y preparándose y sacándose todas las dudas para poder lograr una lactancia y exclusiva en lo posible los 6 primeros meses de vida, y si trabaja por allí, tener estas estrategias, que puede ser con la extracción de leche, con que le acerquen al bebé al trabajo si es posible, o que se saque por lo menos la leche, y van a dar mucho más cuidado y protección a la parte bucal, porque ya es una acción de protección, tanto para la alimentación, porque los niños que alimentados a la lactancia exclusiva tienen menos obesidad, menos sobrepeso, en la adultez menos hipertensión, menos diabetes, pero sobre todo una mayor también fortalecen sus dientes. Entonces, partimos desde ahí, pero muchas veces, bueno, la alimentación complementaria, a veces que las gaseosas que a veces se incorporan a niños muy pequeñitos, y sobre todo si a eso no va de la mano de, por ejemplo, un buen cepillado de dientes después de las comidas o antes de acostarse, bueno, vamos viendo que se van sumando y bueno, y vemos los resultados. Totalmente. Y si lo asociamos al bloque anterior que hablábamos, que por ahí hay una sospecha de un diagnóstico de hiperactividad y termina siendo un defecto en la visión, ¿no? Una necesidad de utilizar anteojos. Esto es una instancia fundamental, digamos, para detectar cuál es el problema real y que rápidamente ese niño, esa niña vuelva al aprendizaje que necesita en primer grado o a lo largo de su primaria, ¿no? Tal cual. A veces es muy difícil que se pueda identificar porque los niños, si hace mucho tiempo que no se hacía un control, entonces solamente esto que por ahí vemos, un chico inquieto, se va para adelante, vuelve, está para acá, y por ahí no encontramos nosotros una razón. Cuando haces el examen tiene ese problema y simplemente con acercarle el tratamiento adecuado y ver bien, va a sentir un niño más tranquilo y sobre todo va a tener toda la posibilidad del aprendizaje de de todo el contenido que tienen en la escuela, y aparte trabajar en conjunto, ¿no? Nosotros nos reunimos con educación y siempre hablamos esto sobre una alimentación acorde, sumarle la actividad, que no sienta que es algo como una exigencia. Castigo, exactamente, es hoy que ellos sepan que cosas muy sencillas, muy simples, hábitos saludables, pero que los tenemos que hacer desde chicos, va a permitir que tengamos, evitemos enfermedades que encima son silenciosas, porque tanto la hipertensión como la diabetes, a salvo ya cuando aparece la consecuencia, a veces es muy difícil, es como que el cuerpo se va adaptando, como la persona que por ahí también ve mal, a lo mejor ve mal, se esfuerza, cierra los ojos y después a la noche le duele la cabeza, está muy cansado y no se da cuenta que realmente cuando realmente ve bien, dice, oh, veo bien, entonces es muy importante. Era otro el mundo. Sí. Entonces, pasa mucho, sí, ¿no? Suena gracioso, pero de verdad hay muchas historias. El control de salud, así
espontáneo, el control para que no requiera, digamos, de una causa, porque la mayoría de las veces estamos acostumbrados a asistir cuando existe una dolencia o un problema. El control de salud, para hacer un control general, tratamos nosotros de instaurarlo porque va a permitir esto, va a permitir la detección de situaciones que por allí no se manifestaron de otra manera y va a mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas. Bien, perfecto. También nos va a ir haciendo un poquito conscientes del cuidado, ¿no? Y de la necesidad de controlarnos, tema que vamos tratando de incorporarnos a lo largo de la vida, en la adolescencia, las recomendaciones a cierta edad, me parece que más en la adultez lo tenemos incorporado las mujeres, pero hay una etapa en donde los controles recomendados tienen más que ver con el interés personal que con la conciencia de una salud preventiva. Tal cual, justamente porque en esto de decir, bueno, cuáles son las acciones que están comprobadas que haciendo controles masivos a la población van a permitir detectar y a tiempo, ¿no? Porque Sí, es claro. el objetivo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de adolescentes, tratamos de instaurarle todo lo que es la prevención de, por ejemplo, enfermedad de transmisión sexual, de un embarazo no intencional, porque hablamos en adolescencia en que están en una etapa en la que el objetivo es cumplir la escuela, el terminar el secundario, elegir una carrera, un oficio, una profesión. El objetivo en muy pocos casos es el de tener un hijo. La planificación es otra, o sea, el proyecto de vida, sí, que siempre está asociado a mayor acceso a la educación o ese proyecto que sea educativo siempre va a tender a que los adolescentes cumplan eso y no va a estar tan en la mira el hecho de un embarazo. Sí, somos conscientes y realistas de que la sexualidad en esta etapa es una sexualidad activa y aparte la disfrutan y la pasan bien, entonces tener a mano los métodos anticonceptivos y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Eso es muy importante y trabajamos en esos dos puntos. O sea, una anticoncepción segura, que puede ser de larga duración, porque hoy hay evidencia científica, pero vasta, en la cual, bien amplia, en la cual uno puede ofrecerle a un adolescente un método como, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, un implante, métodos que son de larga duración, efectivos, seguros y reversibles, o sea, totalmente reversibles cuando ya deseen planificar un embarazo. Y la prevención de la enfermedad de transmisión sexual, siempre acompañado el método, ya sea de larga o corta duración, con un preservativo que actúa como prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y después, cuando ya pasan una etapa, las mujeres por arriba de los 22 años, 23, 24, a partir de ahí sí comenzar con el tamizaje de la detección de cáncer de cuello. Antes no, porque hay una alta probabilidad, justamente por esto mismo que sexualmente son más activos, entonces de tener por allí infecciones transitorias del HPV, que son transitorias, que habitualmente se resuelven con una persona sana, joven, pero lo que uno busca es la persistencia del HPV. Obvio que si cualquier adolescente transcurre por un embarazo, siempre se va a hacer el tamizaje, se va a hacer el Papa Nicolau, pero si no hubiese estado en ninguna situación de embarazo, a partir de los 24 años, sí o sí, 23, 24, se tiene que empezar a hacer el estudio de Papa Nicolau y es la única manera, porque permite detectar cualquier situación que no da síntomas, porque las lesiones de cáncer de cuello, las preinvasoras y el cáncer inicial no da síntomas. El cáncer de cuello recién da síntomas cuando es un cáncer avanzado, sangre, flujo sanguinolento, fétido o dolores cuando está muy avanzado. Y ya las mujeres después, cuando pasan los 40 años, recién, bueno, ahí comenzar también con el estudio que está definido, que es el tamizaje para cáncer de mama, para detección, con la mamografía. Ahí ya también se requiere, porque la edad permite que esa mama, que cuando es joven, es una mama que tiene mucha glándula y no se puede ver por mamografía, aparte de la incidencia de cáncer de mama habitualmente es cercano a los 50, entonces comenzar un tamizaje después de los 40 es útil recién
recién a esa instancia, siempre y cuando antes una mujer, si se palpa, por ejemplo, se está bañando y se examina algo y se toca algo, debe concurrir, Claro. obviamente, y existe... O con algún antecedente en la familia. Con antecedente familiar, generalmente por debajo de los 40, el tamizaje se comienza 5 años antes, pero es menos frecuente. Hoy, por lo menos, hay situaciones en las cuales el mayor factor de riesgo es no controlarse. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Muchas veces estas recomendaciones las escuchamos hace mucho, nos falta también incorporarlo en esta etapa, ¿no? Entre los 20 y los 40 años, porque también nos sentimos bien o creemos que estamos saludables, tenemos proyectos en la cabeza, en la vida, que hacen que no tengamos tiempo, ¿no? Muchas veces de estos controles. Y hoy o hace un par de años se viene modificando, retrasando la edad de la maternidad. Entonces, la mujer de 26, que antes tenía sus hijos a los 26 y empezaba con todos estos controles, hoy quizá está especializándose en su profesión y con el proyecto de irse a otro lugar y ni siquiera tiene cerca la maternidad, ¿no? Entonces ese control se va a trazar por lo menos 4 años más. Tal cual. Y también hemos visto muchos casos de mujeres que han tenido algún diagnóstico de cáncer, un diagnóstico oportuno, que han podido recibir un tratamiento y están en el proceso de curación o ya han tenido el alta, mucho antes que los 40 años, ¿no? Está como... si bien estos son parámetros mundiales, ¿no? De los controles a determinada edad, el estilo de vida también hace que nos vamos corriendo, modificando, y es bueno poder siempre tener nuestro médico de cabecera al cual consultar, que nos conozca la historia clínica, que nos conozca estos antecedentes y estos proyectos que yo tengo en mi vida. Tal cual, eso es importantísimo, poder hacer este control de decir, por ejemplo, me controlo mi presión arterial. Claro. ¿Cuánta gente no sabe qué valor tiene y recién cuando se embaraza o tiene algún problema? O, por ejemplo, es tan importante a veces, justo en el embarazo se detecta, por ejemplo, una toxoplasmosis. Claro. Hubiese sido ideal en una consulta preconcepcional poder plantear esto, bueno, tuve, no tuve, qué tengo que hacer, ponerme en forma, por decir, porque poder programar, o sea, que sea un proyecto, decir, busco, entonces voy a ponerme, me informo sobre... O no busco, pero quiero estar bien. Exactamente, ¿no? Decidir que la maternidad no es un dogma, o sea, no es que todas las mujeres tengan que cumplir con la maternidad. Estar bien por uno mismo y cuando uno dice, bueno, en tal momento voy a planificar, llegar en el mejor estado. Pero después también analizarnos muchas, ¿sabes qué? Que se ve mucho tiempo esta naturalización, por ejemplo, de menstruar mucho. Hay mujeres que menstruan mucha cantidad, muchos con coágulos y suelen tener o tienen anemia o no tienen anemia, pero tienen déficit de hierro, tienen mucha deficiencia de nutrientes esenciales de los depósitos de hierro. Entonces vemos mujeres que están cansadas, que se sienten agotadas, que por allí concurren a estos multivitamínicos que venden. O la mala alimentación. La mala alimentación rápida. Puedo elegir por ahí, yo mi alimentación, pero no está guiada por un nutricionista, entonces dejo de comer carne, punto. Exactamente, porque piensan que por eso está asociado, por ejemplo, el tema del colesterol. Claro. Y vemos pacientes que se encuentran con déficit de nutrición muy importante, entonces también consultar y preguntar esto, ¿es normal los días que menstruo? La cantidad, de última me hago un control, o si descarto que no tenga, por ejemplo, una patología benigna asociada como una miomitosis, adenomiosis, patologías que hacen menstruar más, y un simple control de análisis. Claro. O sea, con un control de análisis uno puede decir, bueno, estoy bien, no tengo anemia, no tengo déficit de hierro, de mis depósitos de hierro, y afronto el día a día, porque yo siempre le digo a las mujeres, solamente las mujeres hacemos todas las cosas por allí, y con menstruaciones abundantes y por ahí hasta con anemia severa, y lo mismo todos los días firme con las actividades. Entonces, una vez que reponen eso, la verdad que dicen, bueno, puedo estar mejor y mejorar la calidad de vida. Básicamente.
Muchas gracias, Clau. Un placer. Gracias, muchas gracias a vos por siempre estos espacios. La gente realmente te sigue en todos lados y les hace muy bien tener esta información y cuidarse y mirar su propio cuidado de salud. Exactamente. ¿Te pueden encontrar o consultar? Nosotros en el Ministerio de Salud estamos en el primer piso del Ministerio de Salud, Box 1 y Box 2, y después, bueno, por cualquier otra necesidad, el BER 491. Gracias, Bien. un placer. Buena semana. Gracias. Con la doctora Claudia Castro vamos a conocer la revista de este mes, que por supuesto ella también nos ha asesorado en un montón de artículos, nos acompaña allí desde BIC Consultorios Cabildo y pueden ver esta edición o todas las anteriores. Ya vamos por la edición número 136 de Especialistas, así que podés buscarla, descargarla. Es un archivo liviano, seguro, como siempre te digo, y podés ir leyendo de a poquito esos artículos de profesionales que, además de especializados, tienen la realidad de nuestra provincia, de nuestra población, y tienen estas recomendaciones, las cuales vos podés seguir para mantener tu calidad de vida, para prevenir enfermedades, para acercarte y encontrar ese tratamiento que estás buscando. Así que es muy importante. Además tenés allí la guía de profesionales, siempre recomendados para que puedan ayudarte y puedas compartir también esta revista. Si no, la podés pedir también al WhatsApp y directamente allí te la mandamos como un formato PDF. Y ahora sí, vamos a la pausa. Esta es la última, así que quédate ahí, no te muevas. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Con el objetivo de facilitar la circulación vehicular y garantizar la seguridad vial, trabajamos en nudos viales incorporando giros libres y carriles selectivos. Con recursos propios, continuamos con trabajos de reparación de bocacalles en zonas de importante tránsito vehicular y peatonal, utilizando tecnología de hormigón para mayor seguridad y durabilidad. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Último bloque de Especialistas, y si vos querés volver a ver este programa el domingo a las 10 de la mañana, y si no, ya queda colgadito en nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi, y también lo tenés en nuestra web www.mundobebecontenidos.com.ar. Vamos a recibir por primera vez en esta temporada, pero es un profesional que siempre nos acompaña y que también recomendamos, al doctor Guillermo Jorge. Él es médico especialista en urología. Gracias por estar con nosotros, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Todo muy bien? bien. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a continuar más o menos con la temática que veníamos con Claudia Castro y en este caso tiene que ver más con los varones, que tratamos de cuidarlos un poquitito más, pero son más resistentes, ¿no? A los médicos y al poder empoderarse ahora con la vasectomía y con la planificación familiar también, ¿por qué no? Bien. Sí, sí. Primero, de acuerdo con vos, que por ahí los hombres somos, sobre todo cuando de edad más joven, la mujer tiene más ese hábito o esa cultura de concurrir al médico a controles, no así los jóvenes hombres, que creo que un poquito se está cambiando eso, gracias a Dios se está cambiando y se ve desde muchos puntos de vista muchos beneficios, ¿sí? Y hablando específicamente de esto de como vos bien dijiste, la planificación familiar, creo que es un tema sumamente importante y que está en nuestras manos, está en nuestro poder de decisión de tomarlos y decidir planificar nuestra vida, planificar nuestra familia, planificar cuándo tener hijos, cuándo no dejar de tener hijos, que por ahí eso es un acto de conciencia tremenda y que con una simple decisión, ya sea desde la vasectomía o hasta la consulta, la información, nos da mucho poder, como vos decías, y es sumamente importante ese acto de crear esa conciencia, que yo creo que es un poco el objetivo de venir acá, poder informar, transmitir y enseñar y educar de alguna forma. ¿Para qué? Para tener una mejor información y poder tomar mejores decisiones en base a eso. Y una vida que elijo, ¿no? Una calidad de vida que quiero tener también. Exacto. Hoy este último periodo ha cambiado mucho, como yo te decía antes, y las vasectomías en nuestro ha aumentado muchísimo, ha aumentado en estos últimos, yo te diría, 4 o 5 años, ha sido muy notable. Nosotros de pasar a hacer 1 o 2 vasectomías por mes, hoy estamos haciendo 5 o 6 vasectomías por semana y a veces más, y la gente consulta y consulta, y sé por otros lados que yo trabajo únicamente en la parte privada, pero sé que en la parte pública hay una gran demanda de vasectomía, lo cual me parece que surge de acá, de estas informaciones, y que es sumamente importante. Bien, vamos de lleno a saber qué es la vasectomía. Bien, la vasectomía básicamente es un método anticonceptivo, ¿sí? Un método que nos va a permitir controlar la natalidad, controlar o evitar o impedir o controlar el embarazo, ¿sí? La vasectomía es un método quirúrgico, es una cirugía que se hace, si bien es una cirugía pequeña, mínimamente invasiva, con muy pocas complicaciones, es una cirugía, ¿sí? El paciente tiene que internar, nosotros lo hacemos no ambulatoria, pero semiambulatoria, un paciente no duerme en el sanatorio, por decirlo, se interna un día a la mañana y se va al mediodía a su casa, ¿sí? En sí la cirugía lo que consiste es el impedir el paso de los espermatozoides, que son los que van a producir el embarazo, a la eyaculación, o sea que va a haber una eyaculación. Siempre los pacientes consultan si para seguir eyaculando cómo va a ser, eso es exactamente igual, no cambia nada, ni en volumen, ni color, ni cantidad, sí va a ser libre de espermatozoides, ¿sí? O sea que nosotros lo que hacemos quirúrgicamente es interrumpir el viaje del espermatozoide desde el testículo hasta la próstata, que es donde se va a unir con la eyaculación, ¿sí? Básicamente en eso consiste, se hacen 2 tajitos chiquititos de menos de 1 centímetro, por ahí se liga un conducto que se llama el conducto deferente, que es el que hace el transporte de los espermatozoides, y con eso evitamos hacer se logra, sí. Es definitivo, digamos. Es definitivo, sí. Es como la ligadura de trompas en la mujer. Exacto, es exactamente el mismo principio, digamos, es el óvulo no llega desde el ovario por la trompa de falopio hasta el útero, el espermatozoide no llega porque se corta el deferente, ¿sí? Es sumamente efectivo, es irreversible. Se creó en un momento, más que nada, casi publicitario, por decirlo de alguna forma, que se hacía la reversión y que no, vení, que hacemos la reversión. Hoy la reversión es sumamente difícil, ¿sí? Técnicamente, es muy difícil hacerla, y si se llegase a lograr es difícil que ande bien, ¿sí? Los estudios y las publicaciones que hacen de reversión son con pacientes que se hacen la vasectomía y se repermeabilizan a los 3 meses. O sea, no creo que nadie piense hacer una vasectomía y se haga repermeabilizar a los 3 meses de la cirugía. Entonces, una información que yo siempre les doy y les repito a los pacientes, que el efecto de la azoospermia, que es la ausencia de espermatozoides, no es inmediato después de la cirugía, sino que demora de 3 a 5 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un corte en la mitad del camino, espermatozoides no van a pasar, pero del otro lado del camino quedan espermatozoides. Y hay reservorios que se llaman las vesículas seminales y otros reservorios que hay espermatozoides
viejos antes de la cirugía. Entonces esos demoran más o menos ese periodo entre 3 a 5 meses para terminar de salir los espermatozoides que quedaban en el organismo, ¿sí? Claro. Entonces es importante que los pacientes después de la cirugía, a veces por el apuro de la cirugía de los pacientes que no agarran esa información, y es sumamente importante que 3 a 5 meses después de la cirugía tienen que usar otro método anticonceptivo porque si no van a hacer un embarazo. Bien, ¿Sí? bien, fundamental. Y después de la cirugía, ¿cuándo se puede volver a tener relaciones? Volver a tener relaciones en 5 o 6 días el paciente, Bien. yo siempre digo, probá, si no te molesta. A veces hay pacientes que he tenido desde que no siente nada el primer día hasta que le duele y está 7 o 8 días llamando mensajes todos los días que me duele, me duele. Es muy personal, Claro. es muy subjetivo el dolor y la molestia que puede producir la cirugía, pero digamos, operativamente 48 horas después, 70 horas, Claro. el paciente ya puede volver a tener relaciones, se inserta en su vida laboral, puede hacer actividad física, todo, pero te reitero, es dependiente mucho de cada paciente y la molestia que tenga. Lo que le impediría mantener relaciones o regresar son las molestias que puede tener, como digo, por eso es muy personal. Pero médicamente, 48 horas después de la cirugía, ya puede tener su vida sexual y laboral normal. Por ahí, para hacer actividad física, le decimos que espere un poquito, unos 7 días, 6 días, Claro. para hacer actividad física. Pero después, su vida cotidiana, 48 horas después, ya está haciendo su vida Bien. normal. Y esto que decías recién, no va a modificar la erección, ni la actividad sexual, ni la eyaculación. No, no tiene el conducto deferente, lo único que sirve, la única función fisiológica es el transporte de los espermatozoides. Ni la ¿sí? sensibilidad, no. Después de operarme, doctor, me quedé re mil sensible. No. No es por la cirugía. Era no otra es la cosa. no interfiere en nada de eso, ¿sí? Incluso está la creencia que el paciente no va a eyacular posterior a la cirugía y no, el volumen que aporta el conducto deferente a la eyaculación es menos del 2% del volumen eyaculado, entonces Claro. ni siquiera cambia eso, no cambia en nada. ¿sí? Bien, bien. Y no hay ninguna trastorno ni de erección, ni de sensibilidad, ninguna otra sensación ocasionada por la cirugía. Bien. ¿Hay una edad mínima para hacerse? Porque es un método anticonceptivo definitivo, ¿no? La edad mínima son a los 16 años. La última actualización que se hizo en la ley de planificación familiar, que es la ley nacional, anteriormente tenía que ser 18 años y si no tenía que ir con pareja y padres y al consultorio. Hoy con la sola voluntad del paciente de mayores de 16 años, hace un consentimiento informado que firma, que comprende lo que uno le explica, ya es requisito suficiente. O sea, a partir Bien. de los 16 años, sin Bien. el consentimiento de nadie, ni de pareja, ni de padres, nadie. Con toda la información necesaria, vamos a saber que a partir de ese momento, a partir de los 3 o 5 meses de la operación, yo no voy a ser papá. Exactamente. Y un comentario al margen, he tenido muchos chicos de 16, 17 años que van totalmente decididos. Y yo primero le digo, no, por favor, si bien sé que legalmente lo puede hacer, le digo, vení con tu papá, con tu mamá, vienen, y el chico lo tiene recontra claro que no quiere tener hijos y no va a querer tener hijos, y la verdad que me sorprende, y me pasó en varias veces, varias oportunidades, que, bueno, digo, bienvenido sea o no, pero tienen ese poder de hacerlo y la madurez como para tomar esa decisión, que creo que está bueno. Claro, más allá de qué decisión sea, tienen esta conciencia, ¿no? De planificar, bueno, quiero, no quiero, o cuándo quiero. Sí. Sucede también después de no sé, tuve mis 2 hijos y más allá después de que me separe o no de un matrimonio, de una pareja, quiero la vasectomía, no quiero tener más hijos. Sí, ese es el segundo volumen de pacientes también, eso que ya cumplieron su rol de padre y dicen ya no, y yo creo que es mucho más fácil la anticoncepción de este punto de vista en el hombre que en la mujer, ¿sí? Claro. La ligadura de trompas es más, si bien muchas mujeres se hacen durante su parto o su cesárea, la ligadura de trompas como extra a la cirugía, pero como método de planificación único es mucho más sencillo la vasectomía que cualquier acción sobre la mujer, incluso las pastillas anticonceptivas o otros métodos hormonales como los DIU, otras cosas son más engorrosos, más agresivos, más molestos, tienen que estar dependiendo que se acordó que tome la pastilla, que no tome la pastilla, que me pasa esto, que el DIU le molesta, que tienen una carga hormonal que les modifica a las mujeres su ciclo. Entonces la vasectomía no tiene ninguna contraindicación, ningún efecto adverso, muy pocas complicaciones, es un método totalmente seguro y eficaz. Bien, y para la cirugía necesitamos esta determinación
el poder hacerlo, los exámenes quirúrgicos, prequirúrgicos habituales como como cualquier cualquier... cirugía, una evaluación de un cardiólogo, unos análisis de sangre mínimos y súper comunes y con eso ya está. Bien, buenísimo. Lo otro que también tiene que ver con este tema son la transmisión de enfermedades sexuales, que siempre nos enfocamos, sobre todo en diciembre, acerca del VIH, pero hay un montón de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí, como yo te decía, esto lamentablemente la parte oscura, por decirlo de alguna forma, de esto de la vasectomía, muchos hombres dicen, listo, ya no voy a embarazar, voy, tengo relaciones sin protección. Era mi objetivo, ¿sí? Claro. Y antes por ahí se cuidaban, se ponían preservativo para no embarazar y sin querer prevenían las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Pero hubo en este último tiempo también un aumento de algunas enfermedades de transmisión sexual que por ahí no la veíamos tanto, que se vieron mucho hace mucho tiempo y ahora están renaciendo y apareciendo de nuevo, y yo creo que tienen que ver un poco con esto, un poco con estas enfermedades virales que bajan las defensas y otras cositas que se han visto, como sífilis, el herpes, el HPV. Sí, el poliamor, el amor libre, ¿no? También. Sí, un poco de eso y un poco la no conciencia de la protección para evitar esas enfermedades, que es muy sencillo, si bien yo pensaba cómo explicarlo esto, cómo dividirlo. Hay enfermedades de baja malignidad, por decirlo de alguna forma, de las enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual, y otras enfermedades que sí realmente pueden producir una alteración de la vida del paciente o alteraciones funcionales importantes para el resto de su vida, ¿sí? Entonces son sumamente importantes. Nosotros tenemos, pensando en las de mayor frecuencia de presentación, el HPV o el virus papiloma humano, es una enfermedad sumamente frecuente, ¿sí? Se calcula que un 85, un 90% de los pacientes sexualmente activos entre hombres y mujeres portan el HPV, ¿sí? Que es un virus que como infeccioso va a producir poco daño, va a producir poco alteración del estado de salud, pero es un virus con capacidad de facilitar y producir enfermedades oncológicas, ¿sí? En la mujer va a producir el cáncer de cuello de útero y en el varón va a producir el cáncer de pene, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen, yo veo la parte masculina, pero que tienen lesiones de HPV, que son lesiones verrugas víricas en la parte genital, que se la dejan, van, se la tocan, se la sacan, viene uno y dice, no, hacete esto, no, hacete aquello, se las lastiman, hacen, cada vez brota más esa enfermedad, y esa con el tiempo tiene la generación de lo que es un cáncer de pene, y un cáncer sumamente agresivo, que requiere tratamientos mutilantes, o sea, que controlado a tiempo tiene prácticamente ninguna relevancia, pero si eso se deja estar en el tiempo, sí altera mucho el estado de salud del paciente, ¿sí? Y no así en la mujer, que es mucho más grave la infección que produce principalmente, ¿por qué? Porque el HPV produce el daño en el cuello del útero, adentro, entonces la mujer no se va a ver ni ninguna lesión. Claro. Por eso es que se insiste siempre en los papanicolanales, los controles, el estar atento ante cualquier síntoma. No me quiero meter en un terreno que no me corresponda, pero sí incitar a la mujer al control anual, que eso es controlado a tiempo, con las pequeñas cirugías se controla, y dejado pasar en el tiempo trae muchas complicaciones. Bien. ¿Sí? Esa es una de las enfermedades, el HPV como precursora, ¿no? de cáncer. Cáncer de pene, que es súper llamativo que hablemos de esto, me parece que muy pocas veces se habla, se toma conciencia, se considera, ¿no? En la salud masculina. Sí, no es una patología frecuente, pero existe, ¿sí? Claro. Y hemos visto generalmente pacientes grandes, añosos, que tienen lesiones que se van pasando, y después generan eso, y sí, termina siendo, como te digo, tratamientos muy agresivos. Bien, ¿sí? Bien. Enfermedades con alta malignidad y con baja malignidad. Sí, eso que yo te decía, no sé si yo usé la palabra malignidad, pero no me gusta mucho en parte infecciosa usar la parte malignidad, que se utiliza para la parte oncológica, pero de agresividad, digamos. Ajá, sí que otras enfermedades virales como el herpes genital es muy frecuente también. ¿Es muy doloroso? Es molesto, es doloroso, el paciente se queja de un ardor, de un dolor, de una molestia. A lo que yo quiero apuntar en esto principalmente es que es muy contagioso, ¿sí? A veces es difícil evitar el contagio porque el herpes se contagia antes de que aparezcan las lesiones. Entonces, el simple roce durante la relación contagia el herpes genital, pero yo creo que lo más importante es el tratamiento, ¿sí? Y la gran mayoría de las veces no requiere tratamiento, ¿sí?
vuelvo a insistir, pacientes que se asustan porque tienen una irritación, una ampollita, primero que van a la farmacia, tomate esto, se polimedican, se higienizan 75 veces por día porque se asustan, se lastiman. Entonces, las lesiones herpéticas genitales son bien características, producen sus síntomas características, sus manifestaciones características y habitualmente no requieren tratamiento. El virus va a hacer su programa, como cualquier enfermedad virósica, digamos, hacen sus su proceso, 7, 10 días. se termina y listo, ¿sí? Si no aparecen complicaciones sobre infecciones, otros agregados, es una enfermedad que se autolimita y por más que yo tome un arsenal de medicación, va a ser la misma, el periodo, el mismo dolor, la misma molestia, no va a cambiar en nada, ¿sí? Okay. Esa es otra de las altamente contagiosas, altamente frecuentes, pero poco agresivas. Pero donde yo creo que hay que educar en eso es en evitar medicarse, no, voy a tomar esto por las dudas, voy a tomar antibiótico, voy a tomar un corticoide, voy a tomar ciclovir, y se toman 150 cosas porque se asustan y empiezan a medicarse con lo que llega a su alcance y con lo que el farmacéutico por ahí les da, y cuando lo único que hay que hacer es mantenerlo higienizado una vez por día, punto, esperar que pase y no pasa nada. ¿Sí? Y después de las enfermedades que yo te decía por ahí que estamos viendo ahora que están rebrotando, una enfermedad infectocontagiosa muy importante, que sí son más agresivas, es por ejemplo la sífilis, ¿sí? He visto en este último periodo también varios casos de sífilis que hace mucho que no veíamos. Yo durante mi formación he visto muy rara vez y ahora he visto varios casos de sífilis, chicos jóvenes que aparecen las lesiones, y acá sí es importante la consulta. ¿Por qué? La sífilis se divide en etapas, sífilis primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Y lo que pasa es que cuando aparece la sífilis primaria, si yo no la trato o la trato mal, lo mismo va a desaparecer, ¿sí? Pero el germen queda y después hace la sífilis secundaria y terciaria, que son enfermedades infecciosas muy importantes, con muchas complicaciones a nivel orgánico, neurológico, que, entonces, ¿por qué te lo digo yo? Porque el paciente tiene la lesión característica de la sífilis, 7 de 10 se le pasó, bueno, listo, ya está. Y si no consultó con esa lesión o no consultó con la lesión que es muy característica, el paciente va a decir, se me pasó, me curé, no pasó nada. Y después no sabía ni qué era, digamos. Claro, y no le llamó la atención porque no duele, molesta poco, pero es una lesión muy vistosa, digamos, son lo que se llama el chancro sifilítico, es una lesión como una úlcera, así cuando la piel está excavada, digamos, está sobre la superficie de la piel, hay una excavación con bordes bien característicos, no dolorosos. Esa es una lesión de la sífilis primaria, ¿sí? Que se autolimita, pero el germen, si no lo tratamos, hace las otras etapas de la sífilis que ya haciendo son su trabajo lento y silencioso. Exactamente, y después hay compromiso neurológico, compromiso orgánico, que son muy difíciles de tratar y con secuelas muy importantes para el paciente. Bien. ¿Todo esto se evita con el uso del preservativo? Todo. Así es. Vos hablabas recién del roce, ¿no? Del roce del herpes, que tiene que ver también con la previa, quizá, del acto sexual con penetración. Exactamente, sí. El HPV también, es medio difícil hacer la disquisición entre en qué momento se puede producir el contagio, pero son todos virus expuestos que el mínimo contacto ya puede producir el contagio. Y lo que yo te decía del herpes es que antes que dé síntomas, ya contagia, eso es lo que pasa. Entonces, como decía, el simple roce ya puede tener implicancias en el contagio. Entonces, el uso del preservativo colocado correctamente, digamos, antes desde un principio de la relación hasta el final de la relación es lo que previene la enfermedad, el contagio de cualquiera de estas patologías, ¿sí? Otra patología que yo quería mencionar, antes de que me olvide, son las uretritis, ¿sí? Estas son unas enfermedades infectocontagiosas que se dan en el hombre, ¿sí? En realidad se dan los dos, pero yo lo veo más y es mucho más clínicamente manifiesto en el hombre, ¿sí? Es cuando se produce una secreción mucopurulenta, moco o pus, por el agujerito donde hacemos pis, digamos, ¿sí? En esos casos es una enfermedad que es molesta, es muy molesta, pero también muchas veces por el efecto mismo de la micción que va lavando, se puede pasar, ¿sí? Pero si no la tratamos a tiempo, se llama una uretritis, precisamente porque es la uretra lo que se inflama, que es el cañito por dentro, por donde viene la orina, ¿sí? Si no la tratamos correctamente, esa uretra queda inflamada y empiezan a pegarse las paredes. Entonces hace estrecheces de uretra que después, como yo le digo, hace bien el tratamiento porque si no te va a traer problemas para toda tu vida, ¿sí? Son patologías después muy difíciles de solucionar. La uretra es un tejido muy lábil,
que ante la inflamación reacciona muy fácil, entonces hacen adherencia, se sinequian, se pega a la uretra y después el paciente tiene problemas para siempre. Entonces, bien tratada, yo le explico, por lo general consultan. ¿Por qué? Porque es muy llamativa, muy molesta, entonces consulta. Pero a veces te dice, yo ya había tenido hace 10 días lo mismo, no 10 días, pero 2 años lo mismo y no consulté. O sea, se ve que hay gente que no consulta, la verdad, claro, que sí. Es llamativo, pero... es que ir al médico con estas cosas, ¿no? Y que algo me va a tocar o algo me va a revisar, lo mismo que las mujeres, nos cuesta Sí. ir al ginecólogo, ¿no? Seguro, pero bueno, en ese caso yo creo que el miedo los lleva, el miedo son cosas muy No, y molestas. la posibilidad de encontrar algo a tiempo y de que se pueda solucionar o por lo menos el tratamiento sea mucho mejor y que podamos controlar la enfermedad, es una gran posibilidad, ¿no? Es una gran cosa, como en este caso que estamos hablando de las enfermedades infecciosas, pero en general si uno hace un diagnóstico a tiempo, puede hacer un tratamiento a tiempo y las patologías estas infecciosas se solucionan al 100%, o sea, se olvida, Claro. no deja ninguna secuela, no deja ningún... Pero si no la tratamos, como te decía recién, por ahí se pasa el brote agudo, pero quedan después consecuencias de ese proceso agudo que lo van a tener durante toda la vida. Entonces, muchas veces yo le digo, vos vais a hacer el tratamiento, a las 24 horas no vas a sentir nada, se va a pasar la secreción, se va a pasar la molestia, ya la vas a hacer pipí con dolor, con molestia, pero no, muchos dicen, ya está, no sigo el tratamiento. Terminá el tratamiento, porque si vos no terminás el tratamiento vas a tener todas estas complicaciones. Claro. Entonces, es bueno informar qué y cómo el tratamiento adecuadamente para evitar todas esas complicaciones. Y más allá de las lesiones también, con algún análisis se puede detectar. Si no me lleva al consultorio, por ejemplo, una lesión Sí. de algo o algún dolor. Sí, por En un supuesto. control general de prevención de salud, ¿yo puedo detectar estas enfermedades? Sí, algunas no, pero en general, por lo general, tengo muchos pacientes que van y dicen, hicieron alguna y dicen, por las dudas quiero hacerme todos los estudios Ya porque que tengo estoy acá. Y sí, se detectan algunas patologías, pero por lo general lo que lleva a la consulta es la manifestación clínica, ¿sí? El signo en el organismo que despierta la inquietud y el temor y que los lleva a la consulta, ¿sí? Pero sí, en muchos, de hecho, los controles clínicos, sobre todo, como vos decías al principio, del HIV, ¿sí? El HIV ha cambiado hoy un paciente HIV positivo puede vivir toda su vida normal, medicado, pero con serología, con viremias bajas, todo haciendo su vida totalmente normal, y eso ha cambiado gracias a los controles, ¿sí? A la mejoría en la medicación también, pero gracias al hallazgo de pacientes se disminuyó muchísimo el contagio y se permite la sobrevida de esos pacientes como un paciente normal. Entonces, en esos casos sí, las enfermedades por ahí que no dan síntomas como estas, sí se diagnostican por un análisis de rutina, ¿sí? Que está incluido en todos o en casi todos los prelaborales que le hacen, o para ingresar mucho a la policía o a las Fuerzas Armadas, El carnet sanitario. El carnet sanitario, exactamente. Eso hay muchas de estas enfermedades que se diagnostican y más que prevenirlo en el propio paciente, se previene su transmisión también. Claro. Entonces, vos informás a un paciente que le encontraste HIV, le prevení, le hacen todo el tratamiento para evitar el contagio y todas esas cosas. Bien. ¿Son todas enfermedades de transmisión sexual y el hombre muchas veces, más allá de lo que pueda, del síntoma que pueda tener, es portador y también puede contagiar y el síntoma lo puede tener la mujer o la pareja? Sí, en todas estas enfermedades hay algunas que son más floridos los síntomas en el hombre, otros en la mujer. Es un buen tema que lo venía pensando antes y no quería olvidarme. Hay muchas patologías de estas que en el hombre va a ser más manifiesto o en la mujer, pero hay patologías que yo tengo que tratarlo a los dos, ¿sí? Claro. En forma simultánea, ¿sí? Pues la pareja que tiene una pareja estable y tiene un síntoma de alguna manifestación, de algunas infecciones, sobre todo en la mujer, el paciente pasa a ser portador y yo la trato a la mujer, el paciente sigue, vuelven a tener relaciones, vuelven a hacer el contagio, entonces siempre es importante algunas patologías hacer el tratamiento simultáneo y sincrónico del hombre y de la mujer. Bien, ¿sí? Bien. Si bien por ahí el hombre va a decir, yo nunca tuve un síntoma, pero yo tengo portador, que... Exactamente, silencioso. entonces tengo que erradicarlo de los dos para evitar el círculo ese que sigue. ¿Y son de enfermedades de transmisión sexual? Sí, transmisión sexual.
Digo esto porque muchas veces el miedo, ¿no?, al tratamiento o a llegar al médico o a que me lo diagnostiquen o no, también tiene que ver con un comportamiento en la pareja, Sí. ¿no? Tanto de mujeres como de hombres. Sí, sí. Entonces, sí, yo he tenido problemas en el consultorio y hace cuánto que se contagió ese. Mirá, no, es Claro. imposible saber. Aquel que le salió una verruga y dice, no, porque él está conmigo hace 10 años. A lo mejor tiene un HPV hace 75 años y ahora tuvo una inmunodeficiencia, se le baja la defensa y le sale una lesión, ¿sí? claro. Uno tiene que estar controlando ahí, poniendo un pañito frío para evitar el problema. Pero muchas, salvo algunas patologías específicas que nosotros sabemos que si hoy le apareció la lesión, fue de una relación hace 14 días, porque están los periodos de ventana, Claro. los periodos de latencia, desde la relación hasta la aparición del primer síntoma, que son algunas enfermedades, pero la gran mayoría no dice, ¿cuándo se habrá contagiado? No, es imposible saber a partir de la aparición de la lesión cuánto tiempo atrás se contrajo la enfermedad, ¿sí? Porque, como te digo, el herpes, el HPV, todas esas patologías virales sobre todo, tienen una epidemia constante, el virus está siempre dando vuelta y cuando encuentra su oportunidad por baja defensa produce la aparición de las lesiones, pero es imposible saber cuándo se contrajo la enfermedad. Bien, está buenísima la info. Gracias, un placer. ¿Te pueden Muchas encontrar, consultar? Sí, yo estoy en el Sanatorio del Rosario todos los días. Gracias, un placer. Gracias. Vamos a despedirnos junto con el doctor Guillermo Jorge hasta el próximo miércoles a las 14 horas acá en un nuevo Especialistas, pero lo podés volver a ver el domingo a las 10 de la mañana por Canal 4 y por todas las plataformas digitales. Que tengan una gran semana. Chau, chau.